Familias a este vivo número 16 de la comunidad 25. No puedo creer que pasaron 16 semanas, de hecho seguramente sean más de 16 porque en el medio estuvo el desafío juguetes. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia, sobre todo los 3 grados de obediencia de los que nos habla María Montessori. ¿Qué es esto de la obediencia, no? Es un poco como una palabra que nos genera como un poco de cosita, porque si bien a todos nos gustaría que nuestros hijos nos obedezcan, al mismo tiempo nos entra como esa sensación de que no queremos que sean personas que obedezcan ciegamente, ¿no? O nosotros mismos no nos gusta ser la que obedece todo el tiempo. Entonces es como ese concepto que te gustaría que te obedezcan, pero al mismo tiempo sentís que te quita poder de decisión, que te quita libertad de elección, ¿no? Tipo, si yo obedezco a alguien, entonces ¿qué significa? Que no puedo elegir o que no me estoy obedeciendo a mí misma. Entonces vamos a empezar acá con las diapositivas. ¿Qué es obedecer? ¿No? Obedecer, y ahí así como concepto suena feazo, porque es doblegar o ceder a la voluntad de otro. Por increíble que esto parezca, ¿no? Ceder a la voluntad de otro, doblegarse a la voluntad de otro, es un acto muchas veces voluntario nuestro. Nosotros elegimos obedecer al otro. De hecho, todas las personas, todos obedecemos. Todos obedecemos, aceptamos aunque no estemos de acuerdo para convivir en grupo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los humanos, una de nuestras características fundamentales de supervivencia de la especie es que vivimos en grupo, en sociedad. Nosotros, si no es en sociedad, no podemos sobrevivir. Solos no sobrevivimos. Y de hecho, no es solamente para cubrir nuestras necesidades básicas que necesitamos estar en sociedad. Estar en sociedad nos ha permitido, a través de la superinteligencia, ¿no? De la suprainteligencia, apoyarnos en lo que ha creado la humanidad antes de nosotros y avanzar a partir de ahí. O sea, nosotros nos apoyamos en un conocimiento preexistente y avanzamos a partir de ahí. Y eso nos hace más fuertes. No sé si eso es bueno o malo, cada uno tendrá su interpretación. Desde un punto de vista montessoriano es muy bueno, porque el mundo es un organismo único del cual nosotros somos parte. Entonces todo lo que hacemos forma parte de nuestro rol cósmico y por lo tanto es muy bueno esto de la superinteligencia. Y la verdad es que nos apoyamos unos en otros. Y para que eso suceda tenemos que vivir en sociedad. Y cuando vivimos en sociedad hay normas y hay reglas a las cuales nosotros tenemos que obedecer y elegimos obedecer para formar parte de ese grupo. Voy a dejar de compartir acá solo un minutito para darles un ejemplo así muy claro del día de hoy, ¿no? Actualmente, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, pero nosotros venimos como de 2 años en los que venimos trabajando en normas que antes no existían, como por ejemplo, no sé, para ir al supermercado hoy en día tenés que usar tapabocas. Puede ser que vos estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo en usarlo, tendrá cada uno sus razones, pero la realidad es que para entrar al supermercado tenemos que usar tapabocas. Entonces todos elegimos, de alguna forma nos ponemos de acuerdo, estando de acuerdo o no, aceptamos la norma, usamos el tapabocas y sigue nuestra vida. Y esa regla, ese ponerse de acuerdo, ese ceder a la voluntad de otro, en definitiva nos da libertad para movernos dentro de ese grupo social siendo aceptados. ¿Suena raro? No sé, por momentos me suena como si fuera algo malo lo que estoy diciendo, pero no es así. Hay un montón de cosas que obedecemos. Obedecemos las leyes de tránsito, obedecemos las reglas y normas del Estado, obedecemos también muchas normas de nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, no sé, los domingos vamos todos a comer a la casa de la abuela y por lo menos los adultos no nos levantamos de la mesa hasta que todos terminan de comer. Eso es una norma que elegimos obedecer en pro de ir a la casa de la abuela. Podemos elegir no hacerlo también. Ahora con los niños nosotros siempre pretendemos que ellos elijan nuestra voluntad, ¿no? O sea, que obedezcan no porque tienen la voluntad de hacerlo como nosotros podemos no ponernos el tapaboca y atenernos a las consecuencias.
que es no entrar al supermercado. Pero en el caso de los niños, el obedecer o no obedecer pasa mucho por la voluntad del adulto y no del niño. ¿Por qué? Porque imponernos es muy fácil cuando vos sos el adulto y te impones a un niño. Es muy fácil. Estamos en una situación de poder, somos el que toma la decisión, y ser tirano es algo que nos sale en una pasadita. Pero por increíble que parezca, la obediencia es algo propio del ser humano. No solo se trata de que nosotros imponemos obediencia a los niños o aprendemos a obedecer y entonces hoy somos todos como corderitos y hacemos todo lo que el otro nos dice, no es así, sino que justamente ser parte de un grupo social y que nuestra necesidad de supervivencia dependa de ese grupo hace que la obediencia sea algo innato en el ser humano. Nace con nosotros, ¿sí? Pero necesita práctica para desarrollarse. Traje 2 libros hoy, 2 libros, y los voy a ir leyendo de a poquito, ¿sí? El primer libro que traje es El niño, el secreto de la infancia. Antes que me pregunten, y porque todas me preguntan, yo se los compro a Amado Libros, y este libro es de María Montessori. Y el que voy a leer es el capítulo 25. A ver, solo un minutito. Ella cuenta sobre es muy cortito, ¿sí? Es una página, así que lo voy a leer y lo vamos discutiendo a medida que lo leo. A pesar de esa soltura, se llama la disciplina. A pesar de esta soltura y tranquilidad que ponían los pequeños en su manera de ser, nos habla de los niños en la escuela de Bambini. En la casa de Bambini, perdón. Estos niños daban la impresión de ser extraordinariamente disciplinados. Trabajaban tranquilos, absorbidos cada uno por sus ocupaciones propias. Evolucionaban con ligereza para ir a cambiar el material o para ordenar su trabajo. Salían de la clase, echaban una ojeada al patio y volvían a entrar pronto. Obedecían los deseos expresados por su maestra, con una rapidez sorprendente. Esta decía: hacen exactamente lo que les digo. Voy a poner acá. Hacen exactamente lo que les digo, y esto me hace sentir una responsabilidad por cada palabra que pronuncio. En efecto, cuando ella ordenaba el ejercicio del silencio, aún no había terminado su orden cuando los niños ya permanecían inmóviles. A pesar de esta aparente dependencia, actuaban según su propia iniciativa, disponiendo de su tiempo. Solos tomaban los objetos, ordenaban la escuela, y cuando la maestra llegaba con retraso o salía dejando solos a los niños, todo seguía bien. Hasta era la principal atracción observada, el orden y la disciplina unidos íntimamente a la espontaneidad. ¿De dónde provenía esa disciplina perfecta, vibrante, hasta cuando se manifestaba en el silencio más profundo, aquella obediencia que dominaba y era seguida inmediatamente? La calma que reinaba en la clase cuando los niños trabajaban era conmovedora. Nadie lo había provocado y no hubieran podido obtenerla desde el exterior. ¿Qué significa todo esto, no? En este libro, en El niño, el secreto de la infancia, María Montessori habla, todos los capítulos en realidad se tratan sobre observaciones hechas en la casa de Bambini. Justamente esta característica del método Montessori es como algo que es muy criticado, se puede decir, desde afuera, ¿no? Mucha gente cuando lo ve desde afuera y con una mirada sumamente adultocéntrica la mayoría de las veces, lo que ve son niños que son extremadamente estructurados y obedientes, ¿no? Que van, agarran el material, lo usan de determinada manera, en determinado orden, repiten, y luego lo devuelven al lugar de forma súper ordenada. Para alguien que lo ve como una imposición, la obediencia o la disciplina, como algo puesto desde afuera, parece que, bueno, son, no sé, prisioneros de un régimen, por decirlo de una forma, ¿no? Pero la diferencia de esto es que
María Montessori lo que hizo fue crear el ambiente y también los materiales y también la forma de aprender basándose justamente en lo contrario, ¿no? En observar cómo los niños actuaban en el ambiente y diseñar el ambiente a partir de ahí. Entonces, ¿qué pasaba en ese lugar? ¿Por qué eran tan ordenados y tan disciplinados? Eran tan ordenados y disciplinados porque seguían su guía interior. ¿Qué es esto del guía interior? El guía interior, yo les he hablado en otras oportunidades, pero es como si fuera nuestra propia naturaleza. Nacemos con nuestro estado natural que nos empuja hacia el desarrollo, nos empuja hacia la supervivencia y hacemos todo lo necesario por sobrevivir y desarrollarnos. Entonces, cuando ese guía encuentra su ambiente pronto, su ambiente perfecto, donde se puede mover con libertad, aparece la real naturaleza humana. Y en la real naturaleza humana el orden y la disciplina son parte. Increíble, ¿no? Increíble sobre todo porque todos tenemos como esa idea, todos no, pero hemos llegado a la edad adulta con la idea de que la infancia es desordenada, es gritona, es chillona, es como que los niños, como que está relacionado con la salud del niño, el niño que es como muy movedizo y muy no sé qué. Y ella lo que decía era que era todo lo contrario, que la naturaleza humana tendía al orden y que cuando veíamos realmente la naturaleza sin interrupciones, sin prohibiciones, con un ambiente preparado, eso era lo que salía a flote. Voy a seguir. Aquellos niños se habían inculcado la órbita de su ciclo, como las estrellas que surcan su trayectoria sin apartarse de la misma, continuando su brillo por toda la eternidad. De ellas, acá solo un detallecito voy a hacer, ¿sí? Una acotación. María Montessori era católica y muy creyente. Entonces, muchos pasajes en su libro habla de un lugar de creencia y de fe de Dios, y si ustedes no creen o si su fe es diferente, abstraigan esa parte porque igualmente el sentido que hay detrás se aplica a cualquier creencia que podamos tener de una fuerza mayor, independiente que seas católico o no, ¿sí? Pero vamos a hablar ahí. De ella se habla la Biblia con un lenguaje que se adaptaría a estos fenómenos infantiles. Las estrellas llamadas dijeron, henos aquí, y brillaron con placer. Una disciplina natural de este género parece sobrepasar las cosas vistas y se manifiestan como el detalle de una disciplina universal que rige en el mundo. Es aquella disciplina de que hablan los antiguos salmos bíblicos cuando explican que fue perdida entre los hombres. Y se tiene la impresión de que sobre esta disciplina natural debería edificarse una disciplina con motivos externos e inmediatos, como la disciplina social. ¿Qué está diciendo acá? ¿No? En palabras de Clary. ¿Qué está diciendo acá? Que todos tenemos nuestra propia naturaleza. Los seres humanos tenemos nuestra propia naturaleza y las estrellas, como en el ejemplo, tienen su propia naturaleza. Las estrellas no se cuestionan si brillan o no brillan, simplemente cumplen con su rol y dentro de su rol está el brillar. No sé, las olas del mar, el mar hace olas todo el tiempo y no se cuestiona si tiene que hacer olas, si no tiene que hacer olas, si estas olas son así o son asá, si porque lo ensuciamos va a dejar de hacer olas. Hace olas sin cuestionarse. En esta comprensión más cósmica del mundo, en el que todos tenemos nuestro rol y que lo ejecutamos sin planteárnoslo siquiera, simplemente vivimos nuestro rol, los niños viven su rol desde la abundancia. Y entonces, yo no tengo que pedirle a una estrella que brille, la estrella brilla. Y si yo le pidiera a la estrella que no brillara, la estrella no podría obedecerme. Y acá es el punto clave. Si cada uno de nosotros tiene su propio rol en el mundo, que lo cumple de forma inconsciente, ¿no? De forma inconsciente, y lo vive sin cuestionarse, tampoco es posible que nosotros dejemos de hacerlo.
no podemos no cumplir nuestro rol, no podemos no cumplir nuestro rol cósmico, así como una estrella no puede dejar de brillar por propia voluntad. Cuando un niño nace, y ahí retomo un poquito de lo que les estaba contando hoy del primer plano de desarrollo sobre todo, ¿no? Cuando un niño nace, y en el primer plano de desarrollo, la fuerza interior que lo empuja a la supervivencia y a desarrollarse es más fuerte que cualquier cosa, que cualquier fuerza externa que pida lo contrario. Entonces, todo lo que va a hacer responde a esa necesidad vital. Y si nosotros quisiéramos prohibir una necesidad vital, prohibir una estrella de brillar, no podríamos hacerlo. No porque nosotros podemos prohibir, pero la estrella no puede obedecer. Nosotros podemos prohibir a un niño de hacer algo que es importante para su desarrollo y para su supervivencia, pero el niño no puede obedecernos. ¿Está muy confuso o se entiende? Espero que me digan si se viene entendiendo o si está muy pesada la cosa, y intentaré usar más palabras. Un ejemplo práctico es cuando nosotros, por ejemplo, intervenimos a un niño para que no gatee, ¿no? Intervenimos quiere decir, bueno, lo levanto de las manitos y lo ayudo, entre comillas, a caminar, y de esa forma, bueno, no gatea, no se lastima las rodillas, no se rompe la ropa, ¿no? Un montón de cosas más. Y yo controlo hacia dónde va, ¿no? Y como no lo hago desde la maldad, lo hago desde mi querer ayudar. Quiero ayudarlo a caminar, entonces creo que ayudándolo a saltear pasos, lo ayudo a caminar. Pero en realidad cuando yo hago eso, interrumpo un proceso vital que tiene. ¡Ay, se me desmarcó! Un proceso vital que tiene, que es justamente parte de su desarrollo, que es pasar por todos los pasos hasta llegar a caminar, donde en el camino no solo aprendió a caminar, sino que aprendió también a decidir a dónde quiere ir, a mirar a dónde quiere ir, a tomar decisiones y ejercer su voluntad. Entonces la voluntad se desarrolla al mismo tiempo que la obediencia. Voy a leer el último pedacito. Se tiene la impresión de que sobre esta disciplina natural debería edificarse una disciplina con motivos externos e inmediatos, como la disciplina social. Sí, tenemos esa impresión. Tenemos la impresión de que nos tienen que obedecer por encima de su propio maestro interior. Este era el principal objeto de sorpresa entre nuestros niños, lo que daba mayores motivos de reflexión, pues parecía contener algo de misterioso. El orden y la disciplina tan unidos que engendraban la libertad. Se dan cuenta de lo así, ¿no? De lo que me pasa a mí, por lo menos. Me explota la cabeza que cuando nosotros pensamos en orden, disciplina y obediencia, casi que pensamos en un régimen militar donde no tenemos ninguna libertad, ¿no? Y ella lo que dice es que el orden, la disciplina y la obediencia son lo que realmente nos lleva a la libertad, pero no cualquier obediencia, cualquier orden y cualquier disciplina, sino que el orden, la disciplina y la obediencia internas, siguiendo las leyes de la naturaleza. Una pregunta que me hicieron pila ahí, pila no, pero fue una pregunta bastante repetida, e incluso yo la compartí por historias, era, bueno, ¿a qué edad puedo esperar que me obedezca? Y vamos a hablar sobre eso también. Tengo las edades en las que podemos esperar. Vamos a empezar a hablar sobre esto. El orme, El orme es un concepto montessoriano, se introducido por Montessori, una palabra que define casi que ese guía interior, ¿sí? Esa fuerza interior subconsciente o inconsciente que nos guía hacia la vida y hacia el desarrollo. Dice, orme, toda forma de vida es impulsada irresistiblemente hacia la evolución, y lo que da impulso es la orme.
se podría llamar así no sé, como nuestra madre naturaleza. No es algo que pertenece exclusivamente al hombre, sino que pertenece a todo el universo, ¿sí? Y es lo que nos guía hacia la evolución. Entonces, cuando nosotros nacemos, el orme, o la orme, que vendría a ser como nuestro guía interior, es sumamente fuerte y es el que manda. Básicamente es el que manda. A medida que en un estado de inconsciencia o de subconsciencia solamente seguimos las órdenes de la orme y no podemos seguir órdenes externas. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos desarrollarnos para llegar a la obediencia de otros. Entonces, ¿cómo les digo esto? Por más que vos le digas a un bebé, no sé, a un bebé recién nacido, cerrá tus ojos, no puede cerrar los ojos, mira para allá, no mira, hace esto, dormí ahora, no importa cuánto ordenemos, no nos va a obedecer porque obedece sus propias necesidades. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y que lo hacemos muy bien, nos queda observar y comunicarnos con ese guía interior, ¿no? Entonces, cuando vemos que el bebé da señales de que tiene hambre, lo alimentamos. Cuando vemos que el bebé, le ofrecemos comida, ¿no? Cuando vemos que el bebé tiene señales de sueño, bueno, lo acompañamos a dormir. Y así nos comunicamos muy bien con ese guía interior, porque creemos que el bebé no nos entiende, entonces por eso no nos va a obedecer, va a hacer lo que necesite, y aprendemos nosotros a obedecer sus necesidades. Y en esa comunicación, que al principio se da también, a los primeros días capaz que no, porque queremos dormir más, capaz que no entendemos muy bien todas las señales, pero probablemente todas las que están acá pasaron por esto, y saben que con el correr de las semanas entramos como en una comunicación ahí con el interior de nuestro bebé, en el que entendemos las señales y respondemos a esas señales. Aunque a veces tratamos de imponer nuestras propias reglas o nuestra propia rutina, rápidamente nos damos cuenta que si no los seguimos a ellos, no hay arreglo. Hasta más o menos el año, a ver, hace un minutito. No voy a parar acá, voy a leer acá. Hasta más o menos el año es casi imposible lograr que un bebé te obedezca, ¿verdad? Ni siquiera lo intentamos. Hasta el año más o menos intentamos. Vivimos diciendo que no se toca, no se hace, no sé qué, pero también creemos que no nos va a obedecer porque es muy chiquito, y así es. Hasta más o menos el año los bebés no pueden obedecer, pero no es porque no quieran, no es porque no nos respeten, no es porque nos tome el punto, es porque un bebé de menos de un año no puede obedecer, porque su voz interna es mucho más fuerte que la nuestra y es la que está obedeciendo realmente. Sí está obedeciendo, pero se está obedeciendo a sí mismo, a sus propias necesidades. Esto va a ir cambiando. Les voy a leer acá, lo vamos a ir leyendo también, ¿está? Este es el capítulo 25 de La mente absorbente. Y dice los 3 grados de obediencia. Y dice así, yo me subrayé algunas partes que les quiero leer ahora para no ser el vivo eterno, pero el capítulo entero se lo dejo escaneado dentro de la comunidad, ¿sí? Bueno, dice, los estudios biológicos nos sugieren que la voluntad del hombre forma parte de un poder universal, orme, y que esta fuerza universal no es física, sino que es la fuerza de la vida en curso de evolución, lo que les acababa de contar, ¿no? Toda forma de vida es impulsada irresistiblemente hacia la evolución, y lo que le da impulso es la orme. En la infancia, esta fuerza se convierte en parte consciente apenas el niño realiza una acción deliberada por él mismo, y luego se desarrolla, pero solo por medio de la experiencia. Por eso decimos que la voluntad es algo que debe desarrollarse y que por ser natural obedece a leyes naturales. ¿Qué es esto de que la voluntad se desarrolla? Bueno, desde que nacemos empezamos a ejercer nuestra voluntad, ¿no? La primera vez que
podemos elegir agarrar o soltar un objeto, ejercemos nuestra voluntad. La primera vez que podemos girar la cabeza para mirar algo que nos llamó la atención y que elegimos mirar, ejercimos nuestra voluntad. Obedecer es ceder nuestra voluntad a la voluntad de otro. Antes de que podamos ceder a la voluntad de otro, tenemos que aprender a ejercer nuestra voluntad. Y esto se trabaja, ¿no? No es, lleva experiencias, hay que ejercitarlo. Hablamos de voluntad como de algo que implica una finalidad que alcanzar y dificultades que vencer. En cambio, si consideráramos que las acciones voluntarias son movimientos casi siempre desordenados, entonces se sentiría la necesidad de dominar la voluntad. Voy a explicar un poquito eso. Vieron que hace un rato les comenté que nosotros teníamos como la idea de que los niños actuaban de forma descontrolada, ¿no? De forma como deliberada, así como sin, lo hace porque sí, grita porque sí, corre porque sí, salta porque sí, y no hay razón para que lo haga, lo hace, o por lo pronto la razón es para desobedecernos, ¿no? Bueno, acá ella dice que si fuera algo inconsciente, si todos los movimientos que hacemos, o sea, al revés, perdón. Nosotros intentamos luchar contra el niño, sobre todo en esto, ¿no? En el bebé de menos de un año, diciéndole no, no se toca, o de más, hasta 3 años le diría, diciéndole no, no se toca, no se hace, no se puede, no subís, no sé qué, y pensamos que en realidad lo que está haciendo es desafiarnos, ¿no? Luchar contra nosotros al no obedecernos. Pero en realidad, si fuera, en un ejemplo que incluso lo pone ella, ¿no? Si nosotros nos encontráramos con un adulto que está teniendo un ataque de epilepsia, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible decirle a ese adulto, quédate quieto, no te muevas, y que ese adulto pueda obedecernos? No, no puede obedecernos, porque no tiene control sobre lo que hace su cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos a un niño que se quede quieto, le estamos pidiendo casi como que dejara de respirar, le estamos pidiendo algo que su cuerpo no puede hacer, que su subconsciente no le permite hacer. Entonces, muchas de las cosas que nosotros ordenamos esperando ser obedecidos son cosas que los niños no pueden cumplir, o porque va en contra de su naturaleza, como puede ser estar quietos, no subir una escalera, no intentar tomar agua de un vaso, no intentar cortar con un cuchillo, no buscar cortar con una tijera, no probar la arena de la playa, ¿no? Un montón de cosas que van en contra de su necesidad de desarrollo, o porque todavía no tiene práctica suficiente. ¿Y qué es esto de la práctica suficiente? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá. Cuando nosotros nacemos, todos somos como guiados casi que exclusivamente por nuestra fuerza vital, por la horme. Y a medida que aumentan nuestras experiencias en la vida, caminamos hacia la voluntad y empezamos a ser dirigidos por nuestra voluntad. En los primeros 3 años de vida manda la horme, ¿sí? O sea, por más que peleemos y que intentemos decirle a los niños que no y que nos obedezcan, no sé qué, a veces va a poder obedecer, pero casi siempre va a obedecer su maestro interior. Cuando coincide nuestra orden con la orden del maestro interior, nos obedece. Cuando no coincide, no. ¿Sí? A partir de más o menos los 3 años y hasta los 6 años empieza a ganar fuerza la voluntad. Entonces la horme disminuye y la voluntad crece. Y cada vez se acerca más a poder obedecernos realmente, a poder obedecernos, a doblegar su voluntad en pro de la nuestra. Voy a leer un poquito más antes de llegar a los 3 grados de obediencia. Una voluntad que quiere lo que el individuo se conduce hacia el desarrollo consciente. Nuestros niños eligen espontáneamente su trabajo y, repitiendo el ejercicio elegido, desarrollan la conciencia de sus acciones, lo cual al principio solo era un impulso vital, ahora se convierte en una acción de la voluntad. Primero el niño actuaba instintivamente,
ahora actúa consciente y voluntariamente, y esto representa un despertar del espíritu. Este despertar del espíritu del que ella habla es justamente el desarrollo de la voluntad. ¿Cómo es, cuándo ocurre lo del desarrollo de la voluntad, o sea, el ejercicio de la voluntad, el poder practicar la voluntad? Cuando tienen oportunidades de hacerlo. ¿Y cuándo tienen oportunidades de hacerlo? Cuando nosotros le damos oportunidad de elección. Si una persona nunca puede elegir, nunca puede practicar la voluntad. Acá hay un cuentito que les voy a leer, ¿no? Que dice así: una señora de la buena sociedad visitaba un día nuestra escuela y con su mentalidad anticuada le dijo a un niño: así que hacen lo que quieren, ¿no? Y el niño contestó: no señora, no hacemos lo que queremos lo que hacemos. El niño sentía la sutil diferencia entre hacer lo que uno quiere y amar lo que uno hace. Debe quedar clara una cosa: la voluntad consciente es un poder que se desarrolla con el ejercicio del trabajo. Nuestra finalidad es cultivar la voluntad, no quebrarla. Y miren qué importante esto: el constructor no puede ser por tanto ser la madre ni el educador. Ellos no son los arquitectos, sino que solo pueden ayudar la obra de creación que procede del niño mismo. Ayudar. Esta debería ser su tarea y su finalidad, pero también tiene el poder de destruir y romper con la represión. Entonces, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a tener voluntad, no los enseñamos a elegir, nosotros les damos la oportunidad y ellos autoconstruyen su conocimiento, que va a empezar por la libre elección, va a seguir por la voluntad y luego por la obediencia. No se puede obligar a alguien a obedecer, se puede obligar a alguien a cumplir en ese momento la norma, pero en el momento que no estés mirando, no te va a obedecer, a menos que no puedas más pensar, a menos que la destrucción haya sido muy grande. Ella antes, ¿no?, compara como con la estructura de un edificio y dice: es muy rápido destruir un edificio. Le tirás una bomba y lo destruís, le pones una dinamita abajo y lo destruís, le pegás en un punto de la estructura y lo destruís. Pero construir un edificio lleva sí o sí tiempo y trabajo. Eso es la voluntad. La voluntad se edifica con tiempo y trabajo y lo hace el propio niño. Pero nosotros, con una imposición de obediencia, que puede ser nada o puede ser desmedida, podemos estar rompiendo una ventana del edificio o podemos estar rompiendo la base del edificio y desmoronando la voluntad. Entonces nuestro trabajo no es querer hacer de nuestros hijos niños obedientes. No es decir: ay no, voy a hacer que mi hijo desarrolle su voluntad. Lo único que tenés que hacer es no molestar. Porque los que edifican eso son ellos mismos, no somos nosotros. ¿Sí? O sea, cada persona se autoconstruye. Y miren qué loco esto. En nuestra época de teorías democráticas, esa época de teorías democráticas de la que ella habla es 1949. Deberíamos ya haber superado esto, ¿no? Pero miren esto. En nuestra época de teorías democráticas y de libertad, si se reflexiona sobre esta actitud, nos veremos forzados a concluir que la educación aún vigente condena al educador a ser un tirano. Solo que los tiranos, ya muy inteligentes de por sí, asocian a la fuerza de voluntad un poco de originalidad y cierta dosis de imaginación, mientras que los educadores, a la antigua, a menudo solo tienen ilusiones y prejuicios y sostienen normas irrazonables. Entre el tirano y el maestro existe esta diferencia, que mientras el primero utiliza medios duros para construir, el segundo utiliza los mismos medios para no conseguir tampoco su objetivo. Es un error fundamental creer que la voluntad del individuo debe ser destruida a fin de que pueda obedecer, es decir, aceptar y seguir lo que otro decide. Ella dice así: en las escuelas de antes, no en las escuelas de antes, ¿no?, pero todos los tiranos entienden que para que se les obedezca tienen que
ejercer su poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te doy un castigo, tú me obedeces. Yo soy el que manda, entonces yo te digo algo y tú tenés que obedecer, porque yo soy el que te manda. En nuestra época de teorías democráticas, dice ella, y de libertad, aparecen las escuelas de hoy, ¿no? Donde creemos que no somos tiranos, para nada. Pero al mismo tiempo, en un jardín de infantes cualquiera, ¿no? Los niños entran, en la primera hora tienen trabajo con plastilina, en la segunda hora trabajan con pintura, en la tercera hora van a hacer, no sé, construcciones, entonces salen al patio en el horario marcado, vuelven a entrar del patio en el horario marcado y ahí van a merendar. Entonces después de que meriendan van a hacer, no sé, X cosa hasta la hora de la salida. Y cada bloquecito está guiado por el educador. Cada bloquecito responde a la voluntad del educador. Con imaginación y alegría y juego involucrados para que el niño obedezca, pero sin nunca seguir realmente al niño. Sigue siendo así, gente. Y yo sé que después de esto, en este vivo, en el anterior me pasó y seguramente en este me pase, me llegan todos los mensajes de todas las educadoras y las maestras diciendo, ¿y cómo hago? Porque al final, ¿cómo hago con un grupo de 25, 30 niños en que tienen que obedecer? Porque si no hago todo arreglado, no sé qué, ¿cómo voy a hacer? Es un descontrol. Y ahí es donde está el cambio de mirada. Ahí es donde está el cambio de mirada. En que nosotros ya partimos de la base de creer que tiene que ser un descontrol. Porque no confiamos, ¿no? Y dice así, si aplicásemos este razonamiento a la educación intelectual, deberíamos decir que para hacer aprender nuestra cultura al niño, ante todo es preciso destruirle la inteligencia. Muy distinto es obtener obediencia de individuos que ya han desarrollado su voluntad, pero que han decidido libremente seguir la nuestra. Entonces, ¿qué dice? Que está todo bien, que los niños, como cualquier persona, va a obedecer y va a poder seguir la voluntad de otro. Pero no lo va a poder hacer cuando todavía el que manda es su maestro interior. Entonces, de 0 a 6 años, el que manda es el maestro interior. De 3 años a 6, cada vez pueden obedecer en más ocasiones, sobre todo si coincide con el maestro interior. Pero de 0 a 3, si nosotros damos órdenes que no son, o sea, que no coinciden con su fuerza interior, no las van a obedecer. Entonces, si yo le pido a un niño que no toque algo, o sea, que no use sus manos de forma inteligente para investigar sobre algo que ve que forma parte de su ambiente, le estoy pidiendo algo que va en contra de su naturaleza. Entonces, si yo le pido eso, la que está equivocada en dar la orden soy yo. Y ahí me vas a decir, claro, ¿pero qué significa que lo tengo que dejar tocar el horno de la cocina cuando está prendido y quemarse las manos porque el maestro interior le dice que lo haga? No, pero te estoy diciendo que con que le digas que no lo toque, no va a ser suficiente. También es nuestra responsabilidad cuidarlos. Entonces no le voy a decir que no toque y cerrar los ojos y esperar que me obedezca. Voy a estar ahí, voy a hacer barrera física. Voy a poner algo adelante para que no llegue a ese lugar, para que no llegue al peligro. Pero no voy a pretender que me obedezca porque yo le digo que no se toca. Dice así, voluntad y obediencia se hallan relacionadas entre sí, ya que la voluntad es la base y la obediencia marca una segunda fase en el proceso del desarrollo. Solo entonces la obediencia adquiere un significado superior al que generalmente se imagina el educador. Puede considerarse como una sublimación de la voluntad individual. O sea, la obediencia no debería ser solamente hacer lo que el otro quiere, sino que además tener el control propio, el control en uno mismo, para ceder nuestra voluntad a la voluntad del otro, porque queremos, ¿se entiende? Porque queremos hacerlo. Si en el alma humana no estuvieran estas cualidades, si los hombres a través de un proceso de evolución no adquirieran la capacidad de obediencia, la sociedad no podría existir. Si no nos pusiéramos de acuerdo, si no aprendiéramos a obedecer y si no ejerciéramos nuestra voluntad de obediencia, la sociedad no podría existir.
es clarísimo. O sea, si en una situación como la de ahora, si no nos pusiéramos de acuerdo, pero no solo ponernos de acuerdo, porque no es saber quién quiere y quién no, ¿no? Sino que surgen o bajan las reglas y las normas y nosotros aceptamos y obedecemos en pro de la supervivencia. Acá. Voy a dejar esta frase acá para que lo tengan muy presente. Sin obediencia la sociedad no podría existir. Pero vamos a entender qué le estamos pidiendo a quién, ¿no? Claro, y son transformadoras las cosas que nos enseñas. Porque calman y nos llevan a la realidad de lo que podemos esperar de nuestros niños. Gracias a vos, Gaby. Justamente eso era a lo que quería llegar. La obediencia tiene que existir, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué le pedimos en cada etapa a un niño. Si nosotros le pedimos a un niño chiquito de menos de 3 años que nos obedezca en algo que va en contra de su maestro interior, lo que estamos haciendo es como poner la dinamita en el edificio de la voluntad, ¿no? Cuando la voluntad se está edificando, te dinamita en los cimientos. Entonces sí, aprendo a obedecerte por miedo o por imposición de poder, pero no aprendo realmente a trabajar mi voluntad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. De 0 a 3 años, sí son necesarios los límites, sí es necesario hablar, pero tenemos que tener muy claras nuestras expectativas. Sobre todo hasta el año, no nos va a obedecer a nosotros. Del año a los 3 años, bueno, cuando nosotros coincidimos ahí con el maestro interior, entonces sí nos va a obedecer, cada vez con mayor alegría. Y cuando no, bueno, quizás tenga que obedecernos por imposición, ¿sí? O porque, por ejemplo, bueno, quiero tocar el horno y el horno está prendido, entonces yo no te voy a permitir tocar porque te tengo que cuidar y te voy a sacar de ese lugar y voy a pelear con mi hijo y se va a enojar, pero lo que es importante que tengamos en cuenta es que lo va a volver a intentar. Lo va a volver a intentar. Esas son como las expectativas que deberíamos tener. O sea, hace un rato alguien me decía, ¿cómo le enseño a mi hijo de 2 años a que junte los juguetes? No te va a obedecer. Porque tú le digas juntar los juguetes, no va a pasar. Con 2 años no va a pasar. Ahora, si tú te pones a juntar los juguetes al lado de él, es muy, muy, muy probable que se ponga a juntar contigo. Si el ambiente está ordenado de forma que ese juguete tiene siempre un lugar específico, cuando él lo vaya a buscar, lo va a encontrar ahí. En algunas ocasiones no lo va a dejar ahí, pero en otras ocasiones lo va a devolver a su lugar. Va a obedecer al ambiente. Si simplemente le decís los juguetes se tienen que juntar, no va a pasar. En el transcurso de nuestra experiencia hemos visto perfectamente cómo la obediencia se desarrolla en el niño de forma análoga a las demás cualidades de carácter. Al principio la obediencia es regida por la horme y luego asciende al nivel de la conciencia. Así, aquí se desarrolla posteriormente ascendiendo de grado en grado hasta poder ser controlada por la voluntad consciente. Entonces es esto, ¿no? La obediencia nace en la horme, o sea, obedece solamente a la horme y no a nosotros, y a medida que va evolucionando en su desarrollo, llega a la voluntad consciente. La voluntad consciente es decir, yo te quiero obedecer, aunque no esté de acuerdo contigo, te voy a obedecer, porque quiero hacerlo. Y eso va a pasar un poquito más adelante. Eso va a pasar un poquito más adelante. María Montessori nos hablaba de 3 grados de la obediencia, ¿no? Entonces, me puse una diapositiva acá que no tiene mucho sentido. Nos hablaba de 3 grados de obediencia y vamos a hablar de cada uno de esos grados. El primer grado ocurre en el primer periodo de vida, que es de 0 a 6 años. En el primer año es casi nula, y a partir del primer año y hasta los 6 años va cada vez ascendiendo un escaloncito, acercándose a la voluntad. ¿Cómo va a ser esta obediencia? Bueno, va a depender de la formación de la voluntad que tenga, o sea, cuanto más, y de la libre elección. Cuanto más el niño haya podido practicar en sus primeros años el poder elegir y el ejercer su voluntad, más obediente va a ser. Qué loco, ¿no? Todo lo contrario de lo que se podría creer. O sea, en nuestra generación seguramente muchos de nosotros fuimos como muy, ¿cómo decirlo?
reprimidos en las cosas que queríamos hacer para ser personas obedientes, ¿no? Para que seas obediente tenés que entender lo que es el no. Tenés que tener claro quién manda, ¿no? Y tenés que hacer lo que yo te digo. ¿Les suena estas frases? ¿Me cuentan? Pero es todo lo contrario. Para que yo pueda obedecer, yo tengo que querer hacerlo. Y para poder escucharme a mí lo que yo quiero hacer, ir en contra, ¿no? Obedecer tu voluntad en contra de la mía instintiva, tengo que poder elegir. Y para saber elegir, saber ejercer la voluntad, tengo que practicar. Entonces es todo lo contrario. Menor de 3 años no va a poder obedecer si no sigue su orden. Pero pueden obedecer a veces. Y ahí es cuando pasan cosas como, pero si ya sabés hacer esto, ya lo sabés hacer, ¿por qué ahora no me hiciste caso? ¿Sabés que tenés que dejar, no sé, la toalla mojada? No puede quedar arriba de la mesa, de la cama. ¿Sabés que no puede quedar? ¿Por qué a veces la dejás? Bueno, porque a veces puedo obedecer y a veces no. Porque estoy practicando mi voluntad. Por ejemplo, si ustedes aprenden a tocar guitarra hoy, ¿tá? Yo les doy una guitarra ahora. ¿Ustedes ahora mismo la pueden tocar? No. Si empezaran, capaz que algunas se saben tocar, ¿no? Pero si empezaran ahora. Necesitarían practicar para empezar a tocar, no sé, dentro de, yo qué sé, un mes, poder tocar el que los cumpla feliz. Si cuando vos podés tocar el que los cumpla feliz, yo te digo, tocame el que los cumpla feliz, y vos me tocas, y después te digo, ahora tocame, no sé, el amor es más fuerte. No la vas a poder tocar, porque es mucho más complejo, ¿no? Entonces, tocame el que los cumpla feliz, y ahí pasas una semana en la que, bueno, no sé, te enfermaste, tuviste fiebre, no pudiste practicar la tocada de guitarra, después tuviste que trabajar mucho y ahí un día voy y te digo, ahora me tocas que lo cumpla feliz, vas a tocar y te equivocás en la canción. Eso pasa porque el proceso de aprendizaje no es lineal. Y así como ningún proceso de aprendizaje es lineal, tampoco el aprendizaje de la voluntad o el aprendizaje de la obediencia. Entonces a veces pueden obedecer y a veces no pueden obedecer. Y por más que ponga toda su voluntad para obedecer, puede que no lo logre. Tamara, tenés que estar muy cerquita. Yo creo que te entendí la pregunta. ¿Cómo hago para que el de 2 años y medio no le pegue a la hermana de 1 año? Tenés que estar muy cerca. Porque pegar es una demostración de enojo. Entonces hay que ver por qué se enoja. Entonces tenés que tratar de estar en el paso anterior a ese. ¿Sí? Con 2 años no puede, si siente ganas de pegar, pega. No es porque le vas a decir que no pegue, por supuesto, pero no es porque le digas que no pegue, que cuando sienta ganas va a dejar de hacerlo, va a seguir pegando. Hay que ver por qué siente ganas de pegar. Ese era el primer grado de obediencia, cuando el niño puede obedecer a veces. ¿Cuándo es ese a veces? Cuando coincide con su orme, con la obediencia a su maestro interior, y sobre todo cuando coincide con sus capacidades, cuando puede obedecer, como yo aprendiendo a tocar la guitarra. Si me piden que lo cumpla feliz, puedo. Si me piden una canción más compleja, no puedo. Entonces voy a obedecer en la medida que tenga herramientas para obedecer. El segundo grado de obediencia es este. A ver, solo un minutito. Solo un minutito. Le voy a leer solo esto, ¿sí? Por otra parte, no hay nada más perjudicial para provocar desalientos precisamente cuando se halla en curso un desarrollo particular. Si el niño aún no es dueño de sus acciones, si no consigue obedecer a su propia voluntad, aún menos conseguirá obedecer a otra persona. Por eso puede ocurrir que una vez consiga obedecer y otras veces no. ¿Está? Eso es referente al primer grado. Por consiguiente, lo que denominamos primer grado de obediencia es el periodo en el que el niño puede obedecer, pero no siempre consigue hacerlo. Es el momento en que la obediencia y desobediencia son paralelas. Y ahora vamos a hablar del segundo grado, ¿sí? El segundo grado se alcanza cuando el niño puede obedecer siempre. O sea,
cuando ya no existen obstáculos que dependan del grado de su desarrollo. O sea, que la orden que estamos dando es algo que realmente puede hacerlo independiente de su grado de desarrollo. No le estoy pidiendo que toque la guitarra de la nada, le estoy pidiendo algo que sí ya sabe hacer y ya ha practicado suficiente. Sus habilidades están bien consolidadas, pueden ser regidas no solo por su voluntad, sino también por la de otra persona. O sea, yo le puedo pedir que haga algo y lo puede hacer porque ejerce la voluntad de obedecerle. Esto en el campo de la obediencia es un gran paso. Se podría comparar con la capacidad de traducir una lengua a otra. El niño puede absorber la voluntad de otra persona y actuar en consecuencia. Este es el nivel más elevado al que aspira la educación. El educador ordinario no aspira a ningún estadio de obediencia que vaya más allá de ser obedecido en cualquier momento. ¿Sí? Este segundo grado de obediencia se alcanza cuando la fuerza consciente es mayor a la inconsciente. Y habiendo practicado en el primer plano de desarrollo, esto ocurre después de los 6 años. Y le doy fecha, sí. En el plano de desarrollo de 6 a 12. ¿Sí? En el plano de desarrollo de 6 a 12 es cuando pueden obedecer siempre. No es lo mismo que quieran obedecer siempre, pero pueden hacerlo. Si la orden es razonable, ¿no? En cambio, el niño, cuando se le da la posibilidad, y esto es muy importante, la posibilidad de seguir las leyes de la naturaleza, va mucho más allá de nuestras expectativas. Y acá viene la parte copada del cuento. En el primer grado de obediencia es donde más o menos nos encontramos todas, o creemos que nos encontramos todas, que a veces nos obedece y a veces no nos obedece. En el segundo grado de obediencia es aquel al que queremos llegar, en el que todo lo que se pide es obedecido. Eso no ocurre realmente a menos de que todas nuestros pedidos o nuestras órdenes sean perfectamente alineadas con las necesidades del niño y con su voluntad. Entonces ahí sí. Pero en el tercer grado de obediencia, que es es donde ocurre la magia realmente, ¿sí? El niño no se detiene aquí, sino que sigue hasta el tercer grado de obediencia. Aquí la obediencia rebasa la relación con la habilidad adquirida, que la pone al alcance del niño. Se dirige hacia una personalidad cuya necesidad experimenta. Es decir, bueno, lo voy a leer todo y después lo explico. Es como si el niño se diese cuenta del hecho de que el educador es capaz de hacer cosas superiores a las que puede hacer él. Es como si se dijese para sí, esta persona que se halla tan por encima mío puede penetrar en mi inteligencia con un especial poder y hacerme mayor como él. Actúa dentro de mí. Este sentimiento parece conferir al niño una gran y profunda alegría. Poder recibir directrices de esta vida superior es un descubrimiento repentino que lleva en sí una nueva forma de entusiasmo. El niño se vuelve impaciente y ansioso por obedecer. Yo sé que parece loco, ¿no? O sea, lo leo así y parece que es algo ¿cómo? Que está impaciente por obedecer. Pero piensen en alguien que ustedes admiran, en una persona en la que cuando ustedes, no sé, cualquiera, un autor de un libro, no sé, si a la que le gusta cocinar, no sé, alguna cocinera, o sus padres, o no sé, cualquier persona que ustedes admiren y que entiendan que esa persona tiene en sí un conocimiento en algo que vos querés aprender, ¿no? Y que es mayor al que vos tenés. Por ejemplo, no sé, quiero aprender a cocinar, no sé, comida naturista, y justo tengo en mi casa viviendo una semana Jacinta, ¿no? Jacinta Luna, para quienes no la conocen. O sea, yo voy a tratar de estar pegada a Jacinta, voy a hacer todo lo que ella me diga, voy a estar entusiasmada, me voy a levantar de mañana y decir, Jacinta, ¿qué hacemos? ¿No? Y voy a tener como esa necesidad de aprender de ella porque entiendo que ella tiene un conocimiento que yo quiero adquirir. Cuando nosotros somos adultos, pensamos en personas en las que admiramos en temas específicos, pero el niño está hambriento de conocimiento en general, ¿no? De todo, del mundo. Entonces, cuando aparecen personas que actúan como verdaderos maestros, a quienes ellos admiran y por quienes se sienten influenciados, como por ejemplo Messi,
Si viene Messi y va a enseñar a, no sé, a niños de 10 años a jugar al fútbol, yo sinceramente creo que todos los niños que estén ahí van a obedecer. Creo, por lo menos todos los que quieran jugar al fútbol, los que no. Pero cuando es algo que queremos hacer y tenemos un maestro del cual sabemos que podemos aprender mucho más allá y elevarnos, bueno, entonces queremos hacer todo lo que ese maestro nos explica. Y ese es el tercer grado de obediencia. El grado de obediencia que se da a través de la influencia, a través de la admiración, de ver en el maestro ese ser que no es que sea solamente, no es que sea superior a nosotros como persona, es superior en conocimiento. Y además puede elevarnos a ese nivel de conocimiento que tiene. A este grado de obediencia no llega a todo el mundo, gente. O sea, no es que no llegue todo el mundo, sí llega a todo el mundo porque es innato al ser humano, ¿no? Lo que quiero decir es que nuestros hijos no nos ven a todos así. Pero es donde queremos estar, ¿verdad? Entonces, si un día queremos ser el influenciador principal y queremos ser quien esté en la imagen en la cual se quieran reflejar en ese tercer grado de obediencia, es importante que tengamos en cuenta esto. No es jefe el que tiene un gran sentido de la autoridad, sino más bien el que tiene un gran sentido de la responsabilidad. En palabras de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es así. Para que nos puedan obedecer, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las órdenes que damos. Tenemos que tener en cuenta que las órdenes son posibles de ser cumplidas, que van en pro de su desarrollo y que hablan directamente con su maestro interior, que la pueden cumplir, que están en un estado de desarrollo de su obediencia en que lo pueden hacer y que no actuemos como tiranos. Difícil, ¿no? Intentemos conectar con el primer año de vida, con ese primer año de vida en el que sabíamos que no nos iban a obedecer. Y que entonces lo que nos quedaba era observarlos y seguirlos. Observarlos, ver cuando tenía sueño, cuando tenía hambre, cuando quería abrazos, cuando necesitaba salir afuera, cuando quería jugar. Y sin hablar, solo a través de la observación podíamos entender lo que le pasaba y podíamos darle lo que necesitaba. Intentemos conectar con eso en cada etapa de su desarrollo. Porque empiezan a hablar y nos olvidamos, ¿no? Y cuando empiezan a hablar queremos que nos obedezcan ciegamente y no sucede. A ver, acá tenía una pregunta, creo. No era una pregunta, era un comentario. Bueno, acá tengo una pregunta. ¿Cómo hacer cuando tu pareja está en total desacuerdo con la crianza respetuosa? Me dice que lo desautorizo, que yo no puedo hacer otra cosa, pero cuando creo que sus criterios son injustos. Bueno, me parece que ahí te tenés que poner de acuerdo con tu pareja. Es muy difícil, pero justo en la crianza tenemos que estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo en la crianza, o sea, ¿cómo vamos a hacer para criar juntos, no? No es algo o sea, yo creo que tengo un vivo que es como hablar de crianza respetuosa con otros, con la familia. Es mucho más difícil cuando se trata de la pareja, porque no hay opción de, bueno, vamos un poquito menos a la casa y ya está, no hay opción. Nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Entonces la primera forma es entender que cuando vos le criticás lo que hace o cuando vos te imponés a lo que hace otra persona, la otra persona se siente atacada. Cuando te sentís atacado tenés solamente dos opciones, o te defendés o contraatacás. Cuando se defiende, bueno, capaz que la discusión es contigo diciéndote que no lo desautorizas o lo que sea. Pero cuando contraataca es un poco complicado porque entonces ese contraataque seguramente vaya hacia el niño y lo que haga es imponer su forma de criar. Para mí el respeto no es una opción, ¿no? O sea, no puede haber crianza respetuosa y crianza no respetuosa. O sea, la crianza no respetuosa debería no existir, no es opción. Entonces, me parece que quizás no está viendo lo que hay detrás de la crianza respetuosa, porque yo estoy segura que ama a sus hijos y que partiendo desde ahí
a quien vos amás, respetás, ¿no? Entonces no hay otra forma de criar que no sea respetando. Pero sí lo que pasa es que a veces no lo pueden ver, no podemos verlo porque nos enfrascamos en una discusión que afecta al niño de costado y que va como con nuestra pareja, y cuando nos sentimos atacados nos olvidamos del niño y descargamos cosas ahí que no está bueno. Entonces hay que como que cuidar un poco del propio niño interior para después poder criar al otro, ¿no? Bueno, yo había visto como que había preguntas, pero me parece que iban como por otro lado. Acá hay una pregunta, miren, ¿a partir de qué edad podemos esperar que entiendan y hagan caso? A partir de los 6 años. Ahí es cuando podemos esperar. Que lo hagan o no lo hagan va a depender de cómo se desarrolló su voluntad en los primeros 6 años. Entonces en los segundos 6 años pueden obedecer siempre, pero que lo hagan va a depender de cómo se trabajó acá. ¿Está? Bueno, muchas gracias por haberse sumado, un placer volver. Ya saben, para quienes están dentro de la comunidad, van a estar los 2 capítulos escaneados ahí. Hoy de noche queda guardado ya el video y este vivo queda disponible por unos días acá, así que lo pueden rever si lo necesitan. Y cualquier duda que haya quedado, me pueden escribir por privado que yo les contesto. No tenés que esperar hasta que cumplas 6 años. Lo que podés hacer ahora es evaluar tus órdenes. O sea, dar órdenes que sean acorde a su maestro, a su guía interior. Entonces de esa forma vas a ser obedecida. Hay un cuento, yo no lo tengo acá, pero ya lo he compartido. Hay un cuento, en el libro del Principito hay una parte que habla el rey, ¿no? Entonces él visita el planeta del rey y le pregunta al rey, ¿qué haces? ¿No? Algo así, le voy a decir con mis palabras, ¿está? Y el rey le dice, bueno, acá gobierno, ¿no? Yo reino sobre todo, sí, sobre todo. Entonces, concédeme una puesta de sol. Y él le dice al Principito al rey, ¿no? Y el rey le dice, bueno, espera hasta las, si fuera acá, ¿no? Hasta las 7:15 y vas a tener tu puesta de sol. Le dice, pero yo no quiero esperar hasta las 7:15, yo quiero una puesta de sol ahora. Y entonces el rey le dice, si un rey da órdenes, ¿no? Que sus súbditos no pueden obedecer, ¿quién es el que está equivocado? Si yo le pido al sol que se oculte a las 3 de la tarde, el sol no me puede obedecer. Si yo le pido al sol que se oculte cuando las condiciones son favorables, el sol me va a obedecer. Entonces tengan cuidado con lo que piden. ¿Sí? Tengan cuidado con lo que piden. Seamos buenos reyes con conciencia. Bueno, muchas gracias. Un placer, nos vemos el próximo miércoles para hablar sobre Papá Noel.